¿Qué tal? El día de hoy yo, Nicolás, me presento. Voy a hablar acerca de un tema de historia del Perú que es conocido sobre todo porque hasta el día de hoy se conmemora una fecha que nació a partir de aquel suceso que ocurrió en el Perú. Estoy hablando, como ya pudieron ver, la guerra con España, que ocurrió allá en los años 1864 hasta 1866. 1864 hasta 1866. 2 añitos, ¿no? 2 añitos. Bueno, sin dar más preámbulos, comencemos. Nosotros ya habíamos tenido una guerra con España anteriormente, sobre todo 40 años atrás, o sea, estamos hablando 1823, 1824. Tal vez tú debes recordar que para la independencia del Perú, para la independencia de España, que tengamos una independencia, tuvo que ocurrir las guerras independentistas, ¿no? Bueno, la independencia del Perú se selló, si bien con varias batallas, dos fueron las decisivas, que fueron las de Junín y la de Ayacucho. Y es más, tú también recordarás que se dio la capitulación de Ayacucho un 9 de diciembre de 1824, en el cual España ahí se reconocía que Perú a partir de ese momento partía a la vía independiente, ya no era colonia de España. Bueno, 40 años después vamos a tener otra guerra con el mismo país, con la península ibérica, o sea, con España. Pero, ¿por qué? Bueno, para responder esas interrogantes y también dar un poquito de lujo de detalle acerca de este tema, porque es un tema muy interesante y también muy bonito de escuchar, sobre todo de leer, ¿no? Voy a empezar con los antecedentes. Para entender la guerra, tenemos que siempre, para entender ya de por sí cualquier suceso histórico, tenemos que tener sobre todo en cuenta los antecedentes que antecedieron a ese tema. Bueno, y la guerra con España tiene antecedentes. Mira, primero te darás cuenta por la fecha. 1864, 1866. Tú recordarás que por ese tiempo, bueno, el Perú tuvo una época de bonanza, ¿no? En el cual el Perú vio bastante ingreso económico. ¿Por qué? El guano. Se había descubierto en las Islas Chincha el guano, un fertilizante de ave, ¿no? Es el excremento de un ave marina y eso servía como fertilizante para colocar, ¿no?, en los campos de cultivo y que estos produzcan alimento en cantidad. Bueno, se había descubierto en esas Islas Chinchas, se había descubierto alrededor de 12 millones de toneladas de guano en esas islas. Bueno, el Perú a esta época que nosotros tuvimos, de la era del guano, también se le conoció como la prosperidad falaz. Y prefiero llamarlo de esa forma, ¿por qué? Porque su mismo nombre lo dice, fue una prosperidad falsa, en el cual todo se pintaba de que íbamos a tener bastante bonanza, bastante ingreso económico, porque nosotros teníamos prácticamente, por así, el monopolio del guano, o sea, ningún otro país tenía guano de ave marina, aparte que el guano de las Islas Chinchas se llegó a la conclusión, a través de estudios, que era el mejor guano del mundo. ¿Por qué? Se había hecho un experimento, se había hecho ¿no?, en los laboratorios, se había llegado a la conclusión de que un saco de guano, por ejemplo, de excremento de oveja en Europa, se daba como, o producía alrededor de 2 a 3 sacos de bolsa de trigo, por ejemplo, ¿no? 3 sacos de trigo que haya producido. Y con un mismo saco de guano se llegó a la conclusión, se vio que se podía producir hasta 25 sacos de trigo. Entonces, la diferencia es abismal, obviamente, y sobre todo porque en este tiempo también se dio lo que viene siendo la revolución industrial, en el que las potencias están, ¿no?, están cambiando máquinas, están remodelando su industria, ¿no? De ahí revolución industrial. Entonces,
hay fábricas, y ¿cómo haces tú para alimentar a los bastantes, a los miles de trabajadores que están en las fábricas? Bueno, a través del alimento, ¿no? De los campos de cultivos, de los alimentos que salen de ahí, que se producen, de ahí se alimentan los trabajadores de las fábricas. Entonces era importante tener guano para poder fertilizar esas tierras y que produzca bastante alimento. Es por eso que las grandes potencias codiciaron el guano, ¿no? Se pagaba bastante por ese fertilizante. Y en este tiempo, ¿quiénes gobernaban en el Perú? Bueno, vamos a empezar así con los antecedentes. Voy a empezar a escribir. Bueno, vamos a colocar acá antecedentes. No, acá con esto. Antecedentes. Vamos a colocar antecedentes. A ver. Antecedentes. Voy a escribir todo lo que ya te expliqué ya. Antecedentes. No, los antecedentes. A ver. Como ya te expliqué, la prosperidad falaz, la era del guano, que ya te dije hace un momento, ¿no? Acá vamos a colocar era del guano, o prosperidad falaz, ¿no? Prosperidad falaz. Ok. ¿Y qué gobiernos hubo cuando se dio la prosperidad falaz? Bueno, tenemos el primer gobierno de Ramón Castilla, ¿no? Probablemente el presidente más recordado del siglo XIX peruano, Ramón Castilla. Acá vamos a colocar Ramón Castilla, ¿no? Ramón Castilla, su primer gobierno. Si hay primer gobierno, es lógico que hay un segundo gobierno, pero vamos a empezar con el primero. Primer gobierno de Ramón Castilla, que se dio desde el año 1845 hasta el año 1851. Ramón Castilla, que dio desde 1845 al año 1851. 6 años. Ramón Castilla fue el primer presidente peruano en terminar todo su gobierno, en todo el tiempo que duraba su gobierno, 6 años. ¿No? Porque antes, sobre todo, había anarquismo, ¿no? También hay un tiempo, una etapa de la república que se le llamó el anarquismo militar, ¿no? En el que entraba uno y lo sacaba otro por golpe de estado. Bueno, Ramón Castilla fue el primero que pudo terminar su gobierno de manera completa, ¿no? Él incluso le hizo guerra, ¿no? Una guerra interna a Manuel Ignacio de Vivanco, ¿no? Que más adelante también vamos a hablar de él, ¿no? Que lo enfrentó allá en Arequipa, ¿no? El llamado déspota ilustrado le llaman a Vivanco, ¿no? Bueno, luego él le va a dar, ya haciendo un poquito de contexto, Ramón Castilla, una vez derrota a Vivanco en Arequipa, él va a darle el poder, le va a dar la banda presidencial a Menéndez, el vicepresidente que debía tener por constitución, debía tener la banda presidencial, solo que ahí surgió el anarquismo y bueno, la banda terminó en el pecho de Vivanco, pero Ramón Castilla le hizo una guerra, se levantó contra Vivanco y pues le quitó la banda presidencial, se lo puso a Menéndez. Menéndez llamó a elecciones y terminó ganando Ramón Castilla, y así fue el primer gobierno de Ramón Castilla. ¿Qué hubo en su primer gobierno? Bueno, vamos a colocar rapidito, ¿qué hubo en el primer gobierno? No quiero, si bien es cierto quiero explicar los antecedentes, no quiero andar mucho en ellos. Bueno, ¿qué hubo en el primer gobierno de Ramón Castilla? La deuda interna y la deuda externa se pagaron. Se empezó a pagar con el dinero del guano, se empezó a pagar la deuda interna y la deuda externa. La deuda interna, pagar la deuda interna y externa, ¿no? ¿Interna con quién? Bueno, interna era con aquellos criollos que habían dado ya sea un cupo de guerra, dinero, ¿no? O aquellos que habían sido afectados en las guerras de independencia, ¿no? Le volaron una casa, prestaron una vaca, prestaron una hacienda para refugiar a los soldados, para alimentarlos.
Bueno, a todos ellos se les había dado, bueno, pues un cheque firmado de Simón Bolívar, en el cual luego, cuando el Perú ya tenga dinero, ellos presentando ese cheque podían reclamar el dinero y hacerles una reparación económica. Entonces empezó a pagar la deuda interna y externa. Y externa, ¿no? ¿Y externa con quién? Bueno, también con los países que apoyaron, ¿no? Chile, Argentina, ¿no? Que apoyaron nuestra guerra, la guerra de independencia con España. Chile, Argentina también nos apoyaron prácticamente porque ellos vinieron desde las corrientes. Por ejemplo, la corriente del sur, ¿no? Con Argentina, con Don José de San Martín, perdón, ¿no? Entonces, a esos países también se tenía que pagarles, hacerles una reparación económica. Bueno, se fue el primer gobierno de Ramón Castilla. Ahora, ¿cuál sigue? ¿Qué gobierno sigue? Bueno, sigue el gobierno de Rufino Echenique. Y ojo, Rufino Echenique fue apoyado por Ramón Castilla, ¿no? Es así que Ramón Castilla se va y Rufino Echenique entra, sale electo, ¿no? Aparte que Ramón Castilla lo había apoyado. Entonces se da el gobierno de Rufino, no pinta. A ver. Se da el gobierno de Rufino Echenique. Se da el gobierno de Rufino Echenique. Vamos a pintarlo con otro plumón, ¿ya? Vamos a hacerlo con rojo. Se da el gobierno de Rufino Echenique. Rufino Echenique. Ya, ¿y qué se dio Echenique? ¿Y qué se dio en el gobierno de Rufino Echenique? Bueno, pues también se empezó a pagar la deuda interna, se siguió pagando la deuda interna y la deuda externa, pero ocurrió una cosa, o un hecho un escándalo de corrupción, mejor dicho, en el gobierno de Rufino Echenique, que duró desde 1851 al 55. 4 años, 1851 a 1855. Ya, ¿qué ocurrió en su gobierno? Bueno, pues se dio un escándalo de corrupción conocido como el escándalo de la consolidación. ¿Por qué? A ver, te lo pongo de esta manera. ¿Te acuerdas que te dije de que Simón Bolívar le había dado cheques, ¿no? Ahí firmados con su firma, ¿no? Valga la redundancia. Ahí él había firmado en el cual, por ejemplo, en las guerras de independencia, a lo mejor un hacendado, una persona que tenía una hacienda, prestó refugio, dio una vaca, dio alimento a los soldados, ¿no? Con tal de apoyar la guerra de independencia. Bueno, pues Simón Bolívar iba y esa persona que había apoyado o había dado un cupo de guerra, a él le daba un cheque en el cual luego, cuando él le decía, cuando tengas un presidente rico, a él le pides que te lo pague, ¿no? Y ahí está firma, él firma ahí, ¿no? Ahí la cantidad de dinero que se le debe dar y lo firma. Ya, ¿qué ocurrió? Por ejemplo, supongamos que tú tenías un cheque, ¿no? Tú tenías un cheque que valía, ¿qué? Ya, 1000 pesos. Te decía, ¿no? Simón Bolívar ahí lo había firmado y te decía, ya, 1000 pesos es lo que te van a dar para hacerte la reparación económica por tu apoyo a la independencia, ya. ¿Qué hacías? Entonces tú ibas y tú mostrabas tu cheque y pues te daban el dinero, ¿no? Por la cantidad, el dinero que teníamos por el guano, ya, entonces tú ibas y te daban la cantidad. Ok. Pero tú sabes que hay personas que a veces se intentan pasar de vivas, ¿no? Eso fue la criollada de los limeños que hicieron. A ver, supongamos que tú decías, ¿y si para cobrar más, mejor cambio el número 1000 y le agrego un 0? Ya le voy a cobrar 10.000, voy a cobrar 10 veces más. Y si a lo mejor le pongo otro 0, dice, ¿no? Ya será 100.000. Pero tú dices, no, y si me descubren, bueno, pues el que no arriesga no gana, ¿no? Entonces vas con tu cheque firmado con Simón Bolívar, pero
con un número, con una cantidad que no deberías cobrar y que tú le has aumentado, tú vas y te dicen, no ven tu cheque, bueno, es válido, y te dan tus 100.000 pesos, que en realidad debiste cobrar 1.000 nomás, no debiste cobrar 100.000, debiste cobrar 1.000. Entonces, ¿qué ocurre? Así varias gente se benefició. Por ejemplo, tú tenías tu cheque, como te dije, tu cheque de 1.000, pero le pusiste 100.000, tú ibas con otro amigo, ¿no? A ver, muéstrame tu cheque. Ah, tú también vas a cobrar 1.000. Ya, mira, dame tu cheque, yo te doy los 1.000, pero tú me das tu cheque. Ya. Entonces, ¿qué iba? Agarrabas el cheque de los 1.000, lo agrandabas, le ponías una hoja de más y empezabas a unir ceros. 1, 2, 3, 4. No, empezabas a jugar Michi, parece, pero en forma horizontal, ¿no? Y empezabas a colocar ceros de manera extrovertida. Demasiados ceros ponías. Ya. Tú ibas y cobrabas esa cantidad. Eso es un acto grave de corrupción. Estás cobrando un dinero que no deberías cobrar, estás cobrando más de lo que deberías. Entonces, varios criollos se beneficiaron por esto, hicieron la famosa criollada. Entonces, a eso se le llamó el escándalo de la consolidación. Nacieron los consignatarios. Dichos también, en ese tiempo también nacieron los consignatarios, gente que se benefició del dinero del guano, ¿no? Que también hacía graves actos de corrupción. Entonces, ocurrió con Echenique, y la pizarra se me fue por un lado, me emocioné. Rufino Echenique, entonces, a partir de esto, lo que ocurrió del escándalo de la consolidación, Rufino Echenique va a ser, a través de la Revolución Liberal de Castilla, Castilla lo va a vencer a Rufino Echenique y va a entrar de nuevo al gobierno. Ahí va a ser el segundo gobierno de Ramón Castilla. Ok. Allá. Esperen, voy a colocar acá el escándalo para que te acuerdes. Acá ocurre el escándalo de la consolidación. Ok, para que te acuerdes. Ahí se da el escándalo de la consolidación. Ok, luego, bueno, ya te dije, Ramón Castilla hace la revolución liberal, en el cual dijo, ¿no? Indígena, queda abolido el tributo. Luego se fue con los esclavos. Esclavos, queda eliminado, queda abolido la esclavitud. Por eso es que se le llamó liberal, ¿no? Por eso es que se le llamó revolución liberal, porque en esa revolución abolió el tributo indígena y la esclavitud. Pero tú tienes que saber que Castilla no era liberal. Se había disfrazado de liberal, pero en realidad Castilla era conservador. Entonces, en el segundo gobierno de Castilla, acabo de colocar segundo gobierno de Castilla, ocurre un suceso paradójico. Hay dos constituciones. El único gobierno en el que hubieron dos constituciones fue en el de Ramón Castilla, en su segundo gobierno. Una liberal, que era la del Congreso, y otra que, bueno, Castilla, después de decir, ¿no? Bueno, de verdad, en realidad no soy liberal, ¿no? Se paró al frente del Congreso, yo no soy liberal, en realidad yo soy conservador, me había disfrazado de liberal. Entonces se dio una constitución liberal y una conservadora. Que tan conservadora tampoco nada. Entonces, colocamos acá segundo gobierno de Ramón Castilla. Este gobierno duró desde el año 1855, cuando Echenique lo sacaron a patadas prácticamente, hasta 1862. 1855 al año 1862. Ok. ¿Y ahí quién entra al poder? Bueno, entra un presidente de Puno. ¿Cómo se llama este presidente? Miguel de San Román. Ok. A ver, este gobierno, si bien duró un año, del 62 al 63, quiero andar un poquito más en él. Y bueno, también de manera sucintamente porque, bueno, ya nos estamos explayando mucho.
Bueno, San Román hizo varias cosas en su gobierno que la verdad prometían que iba a ser un buen gobierno, prometía que su gobierno iba a ser muy bueno. Por ejemplo, voy a empezar a escribir, bueno, voy a terminar con Ramón Castilla, aunque creo que se quedó claro. Abolición del tributo y la esclavitud, del tributo indígena y la esclavitud. Del tributo indígena y la esclavitud. Esclavitud. Ok. Y ahí entró San Román. Miguel de San Román. No Máximo San Román, no te vayas a confundir. Él es otro. Miguel San Román. Presidente de Puno. Miguel de San Román. Ya te dije, su gobierno duró del 62 al 63, un año nomás. Pero ¿qué ocurrió en este año? Ocurrieron bastantes cosas que la verdad, como te dije, prometían un buen gobierno. Del 1860 ya. ¿Pero qué eran? A ver, tú te preguntarás. 1862 a 1863. Bueno, Miguel de San Román. A ver. Miguel de San Román, te voy a ordenar esto un rato. Miguel de San Román puso o dio un sistema métrico decimal. Puso en curso el sistema métrico decimal. ¿Qué es eso? Bueno, el sistema métrico decimal. A ver, sistema métrico decimal. Sistema métrico decimal. ¿Qué es eso? Que se iba a empezar a usar medidas decimales. Se iba a empezar para medir las cosas, se iban a usar el centímetro, el metro, el milímetro. ¿Qué? ¿Cómo se medía antes entonces? Antes de que San Román ponga el sistema métrico decimal. Bueno, se medía, por ejemplo, con palmas, con pies, ¿no? Con lo egipcio, ¿no? Con pies, un pie, dos pies. Podías medir, por ejemplo, este palo podías medirlo, no sé, con una palma, por ejemplo, con palmas. Una palma, dos palmas, entonces así antes se medían las cosas. Pero cuando entró Miguel de San Román, puso el sistema métrico decimal. ¿Qué otra cosa más también puso? Bueno, creó una nueva moneda llamada el sol. La moneda el sol. Nueva moneda que era el sol. No te vayas a confundir con la moneda actual, no. Esa fue recién puesta en circulación por el gobierno de Fujimori, allá en los años 90, ¿no? No te vayas a confundir. Entonces se colocó o se puso, se creó nuevo sol. Nueva moneda llamada el sol. Nueva moneda el sol. Por eso es que si tú te fijas monedas, ya te estoy hablando de las monedas actuales, si tú te fijas aquellas que fueron puestas en circulación allá, tú le das la vuelta a la moneda y dice año, por ejemplo, 1997, te darás cuenta que la moneda en la parte de la cara dice nuevo sol. Claro, pusieron nuevo sol para diferenciarlo del sol antiguo. Ahí viene la respuesta, ¿no? Bueno, ¿qué más también ocurrió? A ver. Allá, me acabo de acordar, antes de avanzar. La moneda del sol era bimetalista, el sistema bimetalista. ¿Qué quiere decir eso? Que había sol de oro y sol de plata. Entonces acabo de agregar sistema, voy a ponerlo con otro color. Sistema, ojalá que me funcione el azul, porque no pintaba. El sistema bimetalista, ahí está. Aunque no se nota, creo. No se nota. Vamos a cambiarlo por el verde, ya. Sistema bimetalista. Entonces acuérdate, había sol de oro y sol de plata. Ok. Y bueno, ¿qué una última cosa? Uy, se cayó, ya. ¿Y qué fue lo último que ocurrió? Bueno, déjame decirte que después de esto no ocurrió nada más. ¿Por qué?
Porque San Román murió, como te dije, nada más su gobierno murió, perdón, su gobierno, bueno, sí, ¿no? Su gobierno culminó un año después de haber entrado. Culminó un 3 de abril de 1863, el día en el que San Román muere, ¿no? En su finca y en Chorrillos a causa de una enfermedad. Bueno, después, ¿quién debe asumir el poder? Bueno, la Constitución decía que el que tenía que asumir el poder era el primer vicepresidente. ¿Y quién era el primer vicepresidente? Te preguntarás. Bueno, el primer vicepresidente era Juan Antonio Peset, ¿no? Probablemente lo hayas visto porque es un poquito pelucón, ¿no? Su pelo así, ya. Juan Antonio Peset, pero Peset estaba en Europa. Entonces, ¿quién asumió el poder? Bueno, pues el segundo vicepresidente. ¿Y quién es el segundo vicepresidente? Alguien de apellido Pedro Díez Canseco. Ok, pero su gobierno, gobernó nada más de manera interna por meses, ni siquiera un año, no, meses. Porque luego vino Peset y asumió el poder. Bueno, ya. Entonces colocamos acá el gobierno, acá vamos a colocarlo mejor, ¿ya? Vamos a colocar el gobierno de Peset. El gobierno de Peset, sí, mejor con rojo para diferenciar. El gobierno de Peset. El gobierno de Peset. Acá vamos a colocar Juan Antonio Peset. Ok. Juan Antonio Peset. Ya. Juan Antonio Peset. Ok. Juan Antonio Peset, a ver, no, con negro, tenemos que hacerlo con negro. A ver. Juan Antonio Peset entró al poder. ¿Y qué ocurrió? Bueno, pues ocurrió ahora sí, ya terminamos con los antecedentes. Vamos a pasar ahora ya con los pretextos, ¿no? Los momentos antes de la guerra con España. Bueno, Juan Antonio Peset asume el poder en el año 1863 y va a empezar a ocurrir una serie de sucesos. Mejor vamos a borrar la pizarra ya, vamos a comenzar con pretextos, mejor voy a borrar la pizarra. Bueno, quede claro que estos son los antecedentes, mejor. Ya, antecedentes, vamos a colocar mejor el gobierno de Peset, ya no como antecedentes, sino ya como en la etapa previa de la guerra. Ok, estos son los antecedentes. Ahora sí, voy a borrar porque no tengo espacio. Ok, ahora vamos a iniciar con el pretexto. Vamos a buscar los pretextos. ¿Por qué hubo guerra con España? Tiene que haber un pretexto, una causa. Bueno, causas. A ver. Causas de la guerra. Causas de la guerra. ¿Qué ocurrió? ¿Qué fueron los factores para que se dé esta guerra? Bueno, varios. Tú debes saber que también por ese tiempo, ¿no? Por allá los años 1860, 1850, ocurrió en España las guerras carlistas, en el que se enfrentó el hermano de Fernando VII. Te acordarás, Fernando VII no juramentar la Constitución de Cádiz, ¿sí o no? Ya se enfrentó, bueno, Fernando VII, su hermano y su hija, ¿no? Además que en España había una ley que se llamaba la ley sálica, en el que las mujeres no podían gobernar. Bueno, se enfrentó su hermano, valga la redundancia, se enfrentó su hermano y se enfrentó la hija de Fernando VII, que se llamaba la reina, bueno, luego fue reina, porque se salió con la suya, la reina Isabel II. Isabel II de España, no te vayas a confundir con la reina Isabel II de Inglaterra. Ya. Ok. Ocurrió entonces las guerras carlistas y asumió el poder o el reinato en España la reina Isabel II.
Ok, ¿qué ocurrió? Mira, tú debes saber que en ese tiempo también, y eso fue también los factores por el cual se descubrió que el guano del Perú era el mejor guano del mundo, empezaron a haber expediciones científicas de las potencias, como por ejemplo Francia, Inglaterra, bueno, España también, ¿no? Lo va a hacer acá en Perú, y te voy a explicar qué ocurrió cuando España vino acá al Perú, porque si España vino al Perú, eh, habían expediciones científicas en las que las potencias llevaban zoólogos, botánicos, biólogos, científicos, ¿no? En expediciones a sus antiguas colonias, ¿no? Para que vean, estudien el terreno, ¿no? De ahí viene el nombre expediciones científicas. Bueno, España también vio una oportunidad de hacerlo eso acá con el Perú. Ok, llegó acá al Perú, empezaron, dijo, ¿no? Le pidió permiso al presidente Peset, ¿no? Para poder entrar y poder estudiar, ¿no? El territorio, ¿no? El territorio peruano. El presidente Peset dijo, bueno, ¿no? Para ir a estudiar el territorio peruano no creo que ocurra nada malo. Bueno, se fueron a estudiar las Islas Chincha y ahí hay que ser claros, pues. Las expediciones científicas, si bien venían con botánicos, con zoólogos, historiadores, antropólogos, también venía con militares. Sí, también venía con militares. Y es por eso que se puede interpretar de eso, que va a haber entonces ambición de España. Ahí no, España se fue a las Islas Chincha, empezó a ver cuánto guano teníamos y ver cuánto dinero se podía luego sacar si vendíamos ese guano. Pero ¿para qué quería eso la reina Isabel? Bueno, eso lo querían por el hecho de que la reina Isabel quería, España, quería comprar un territorio llamado Gibraltar por 30 millones de pesos. Sí, ¿por qué Gibraltar? Te dirás, bueno, es un territorio que queda entre África y España. Un territorio y quería comprarlo. Bueno, por eso es que surgieron las expediciones. Ese fue, por así decirse, la cortina que se le puso, ¿no? No, vamos a hacer expediciones científicas en Perú, pero en realidad, bueno, estaban estudiando el guano y también estaban estudiando a ver cómo podríamos, porque también querían invadirnos, ¿no? Querían volvernos de nuevo colonia. Entonces también estaban viendo, examinando el territorio, ¿no? Es decir, cómo hacer para poder entrar de una manera rápida y poder colonizar de nuevo Perú. Bueno, entonces, una de las causas de la guerra fue la ambición de España por hacernos colonia. Le vamos a colocar acá ambición, ambición, ambición de España, sobre todo de la reina Isabel II, de querer hacernos colonia, de España, por hacernos colonia, por hacernos colonia. Hacernos colonia. De nuevo, sí, de nuevo. Bueno, también la reina Isabel, te dije de paso, ¿no? También quería ver cuánto dinero podíamos sacar del dinero de la extracción del guano. Entonces, también la reina Isabel tenía ahí un atractivo con el guano. Vamos a colocar también ambición del guano, ¿no? También tenía ambición del guano. Ambición, vamos a colocar acá también ambición, ambición del guano. Del guano. No, ese es por parte de España. Bueno, pero también nosotros tuvimos algo de culpa. También nosotros, una de las causas por las que surgió la guerra fue también una por nuestra culpa. ¿Qué ocurrió? Bueno, tú recordarás que cuando se firmó la capitulación de Ayacucho, vamos a retroceder unos 40 años, allá en el año 1824, tú recordarás que en la capitulación de Ayacucho había ahí una parte en el que decía que el Perú debería pagarle dinero, tenía una deuda con España. Bueno, pues Perú se olvidó de pagar su deuda, pues. Se olvidó de pagar su deuda.
con España. Entonces también esa fue una de las causas por las que España vino, ¿no? Y nos quiso hacer guerra, ¿no? Entonces otra también era Perú. Perú no pagó la deuda con España. La deuda con España. La deuda con España. Esas fueron las causas, claro. Son las causas. Hay motivos para que pueda haber guerra, ¿no? Entre estos dos países, entre el Perú y España. Pero siempre hay un pretexto, ¿no? De las causas, la cerecita del pastel siempre es el pretexto. Entonces vamos a iniciar con el pretexto, ¿no? Acá vamos a colocar pretexto o pretextos también. Pretextos. ¿No? ¿Cuál fue el pretexto para que ya de una se inicie la guerra? A ver. Bueno, pues un pretexto es, ya te dije, la expedición científica. La expedición científica de España en el territorio peruano. Esa es una de las que ya te dije. Ya te dije, ¿no? Causas, vamos a repasar rapidito. Causas de la guerra, ambición de España por hacernos colonia, volver a colonizarnos. También ambición del guano por querer sacar dinero, ya te dije, quería la reina comprar Gibraltar. Y también porque Perú no pagó su deuda. Pues. No, Perú no pagó arrugas. Entonces, el pretexto, te dije, fue la expedición científica de España. Expedición científica de España. Científica de España. Acá en territorio peruano, ¿no? Bueno, esta expedición tenía de almirante un almirante de nombre Luis Hernández Pinzón. Bueno, Luis Hernández Pinzón era el almirante, ¿no? El que iba al mando de esta expedición. Almirante, vamos a colocarlo con pintar el azul. No. Vamos a colocarlo con rojo, ¿ya? Con rojo. No, con rojo no, ya con negro, todo con negro. Como almirante Luis Hernández Pinzón. Almirante Luis Hernández Pinzón. Ya, Luis Hernández Pinzón. Él era el almirante. Ok. Es más, ocurre una anécdota que justo cuando la expedición está acá en Perú, por aguas peruanas, están pasando, dice que justo estaban pasando, la expedición estaba pasando, ¿no? Por las costas del Callao y por ese tiempo, justo era 27 de julio. Y tú sabrás que si le sumas un día a esa fecha, o sea 28 de julio, creo que todos sabemos que ese día es Día de la Independencia, fiestas patrias. Entonces España, para no saludar la bandera peruana, se fue de frente al norte, ¿no? Llegó, ¿no? España, se fue por el Atlántico, cruzó el sur del continente, Magallanes, luego subió y ¡fum! Se fue corriendo al norte. Pero también eso le benefició porque como fueron de sur a norte, pues estudiaban toda la costa peruana. Ahí para sacar luego una estrategia o un plan de cómo entrar a invadir Perú. Bueno, esa es una anécdota. Entonces luego se fueron al norte. Y ocurrió un incidente. Cuando estaban en el norte. Ocurrió el incidente de la hacienda de Talambo. En La Libertad. Ocurrió el incidente de Talambo. Ocurrió el incidente de la hacienda de Talambo en La Libertad. Si te preguntas dónde queda Talambo, es en La Libertad. ¿Dónde queda la hacienda de Talambo? En La Libertad. Bueno, ya.
¿Qué ocurrió en la hacienda de Talambo? Bueno, murió un español. A ver, ¿cómo es eso? Hay una historia. En esta hacienda trabajaban jóvenes de edad, perdón, menores de edad, ¿no? Trabajaban adolescentes, 16, 17 años. Entonces, ¿qué ocurrió? El hacendado de Talambo, de nombre Manuel Salcedo, eh, no les había pagado a sus trabajadores, ¿no? A estos jóvenes, a estos menores de edad. Pero tú sabes que por más joven que seas, tú debes cobrar, ¿no? Por el trabajo que tú haces. Entonces ocurrió que estos trabajadores se levantaron contra el hacendado, ¿no? Empezaron ahí a protestar, ¿no? Ahí imagínatelo, ¿no? Con su cartel. Bueno, en ese tiempo probablemente no habían carteles, pero imagínatelo, ¿no? Ahí protestando, ¿no? A Manuel Salcedo porque les pague. Y bueno, al final todo esto se puso tan sabroso que ocurrió que murió un peruano, ¿no? Salcedo ahí mandó a sus matones, ¿no? Para calmar todo el movimiento que se estaba armando ahí, ¿no? Por su hacienda. Mandó a sus matones y bueno, pues lastimosamente murió un peruano y murió un español. Y España, bueno, pues lo exageró, ¿no? Y dijo que Perú había matado a un español. Exagerados, ¿no? Pero bueno, así ocurrió. O el incidente de Talambo dejó a un español muerto en la expedición. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues España exigió de inmediato que se abra una investigación en territorio peruano al mando, o bueno, a cargo, perdón dicho, a cargo de un juez, el juez Eusebio Salazar, juez Eusebio Salazar Mazarredo. Discúlpenme, tuve que leer el nombre porque no me acordaba, discúlpenme. El juez Eusebio Salazar Mazarredo y Mazarredo. Bueno, él llegó con un título de plenipotenciario regio. En cristiano, un comisario regio. Entonces él llegó, ¿no? Ahí vino, estaba Pezet ahí, ¿no? El presidente de ese tiempo, Pezet, acuérdate de Pezet. Voy a colocar acá rapidito, gobierno de Pezet. Gobierno de Juan Antonio Pezet, ¿no? Todo esto ocurrió en el gobierno de Pezet. Entonces Pezet se colocó, ¿no? Ahí le dijo, juez Eusebio, déjeme darle mi mano. Se saludaron y entonces ahí estaba, ¿no? Eusebio Salazar le dijo, bueno, presidente del Perú, Pezet, Juan Antonio Pezet, vengo con el título de plenipotenciario regio o comisario regio. Entonces ahí Pezet como que se extrañó, pues. Y ¿cómo me puedes repetir tu título, por favor? Comisario regio. Pezet lo quedó mirando y le dijo, vete de mi país. Bueno, tal vez así no le dijo, pero imaginémoslo así. Pezet, ¿por qué no quiso que entonces el juez no entre a territorio peruano? A ver, para empezar, ¿por qué se alarmó cuando escuchó el título de comisario regio? Bueno, ese título de comisario regio es un título que en España se le da por ejemplo, a un juez que vaya a hacer actividades, vaya a hacer actividades a un territorio que es colonia de España. Creo que ya te diste cuenta. Colonia de España. Un comisario regio hace acciones o tiene el cargo en territorios que son colonia de España. Y estamos en Perú. 40 años antes ya habíamos tenido la independencia. Entonces, ¿qué quiere decir con esto España? Nos quería decir que para ellos todavía éramos colonia. Ah, por eso es que Pezet no lo dejó entrar, pues. No lo dejó entrar al comisario, no lo dejó entrar a Mazarredo. Entonces ahí España ya pues se achoró. Vamos a colocar acá el comisario. Antes de que te diga por qué se achoró, voy a colocar ya. El comisario
Juez, vamos a colocar juez, vamos a colocarlo con verde, ¿ya? Vamos a colocarlo con verde. Acá tengo nota. Vamos a colocarlo con verde, rápido. Ahí. Con verde vamos a colocar el juez Eusebio Salazar y Mazarredo. Juez Eusebio, acuérdate siempre de este juez, acuérdate. Eusebio Salazar y Mazarredo. Ok, entonces, ¿qué ocurrió? España se enteró que no lo dejaron entrar al juez Eusebio. Entonces, ¿qué hizo España? Bueno, dijo, no quieren dejar que el juez haga sus labores, no dejan realizar su cargo, no dejan ejercer su cargo en el Perú. Bueno, pues España ordenó, ahí había un nuevo almirante, por si acaso, me olvidé poner, había un nuevo almirante, vamos a cambiar el almirante. Para ese tiempo ya el almirante ya no era Luis Hernández Pinzón, era otro. ¿Quién era? Bueno, probablemente tú lo hayas conocido por nombre, no en persona, me estoy refiriendo a nombre. Probablemente tú ya lo hayas conocido. Es el almirante Manuel Pareja. Almirante Manuel Pareja. Manuel Pareja. Ya. ¿Y quién es el almirante? ¿Qué hace el almirante Manuel Pareja? Bueno, pues toma las Islas Chincha. Como vio que Perú no dejó entrar al juez a territorio peruano, pues tomó las Islas Chincha. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo te vas a meter con las Islas Chincha? Entonces ahí como que Perú ya intentó buscar una solución, ¿no? Porque prácticamente al Perú le dolió mucho que le hayan quitado sus islas, ¿no? Las invadió. Es más, España colocó ahí su bandera, su bandera de España. Entonces ahí intentaron buscar una solución, ¿no? El presidente vio que se metieron con las Islas Chincha, entonces intentó buscar rápidamente una solución, porque de ello dependía la economía del Perú, por así decirse. Entonces, ¿qué ocurrió? Manuel Pareja dijo, bueno, si quieren que les devolvamos las Islas Chincha, van a tener que cumplir unos requisitos. ¿Y cuáles eran esos requisitos? Tú te preguntarás. Bueno, voy a apuntarlos acá. Los requisitos eran los siguientes. Voy a borrar esto. Los requisitos, ¿cuál eran? A ver. Requisitos o condiciones, requisitos. Mejor ponemos condiciones. Condiciones que puso España para devolver las Islas Chincha. Condiciones de España. ¿Qué dijo España? Condición número 1. Condición número 1. Perú pagará su deuda externa. Perdón, su deuda con España. Perú pagará, pagará su deuda con España. Perú, vamos a colocarlo acá. Perú pagará la deuda a España. No, pagará la deuda que le correspondía. Perú pagará la deuda. ¿Qué otro más? Van a tener que pagar una indemnización a la familia del el chico, el español que murió. Entonces, segunda condición de España, Perú pagará la indemnización, pagará la indemnización a la familia del chico que murió, a la familia del español.
Ahí van dos. Perú pagará la deuda, Perú pagará la indemnización a la familia del español que murió en la hacienda de Talambo. ¿Qué otro más? Perú dejará que ejerza su cargo el juez Eusebio, del que te hablé. Perú va a tener que dejar que el juez ejerza su cargo en el Perú, en el territorio peruano. Vamos a colocar tercer punto. Eran cuatro. Tres. Perú dejará que el juez entre y ejerza su cargo en el territorio peruano. En territorio peruano. Ahí está. Perú dejará que el juez entre y ejerza su cargo en territorio peruano. Y último, este es más simbólico. Perú deberá disparar 21 cañonazos. El número 21 es un número simbólico. Deberá disparar 21 cañonazos en señal de perdón, de decir perdón a la bandera española, ¿no? Por todo lo que ha hecho. Perú disparará 21 cañonazos en señal de perdón, a la bandera española, a la bandera española. Todo esto tenía que hacer el Perú. A cambio, vamos a colocar acá, igual, todo esto es igual a que España nos devuelva las Islas Chincha. Igual España devuelve las Islas Chincha. Mira, Perú va a pagar la deuda con España. Perú va a pagar una indemnización de 3 millones de pesos a la familia del español. Perú dejará que el juez ejerza su cargo en el territorio peruano. Un juez que tenía como título, ya te dije, de comisario real. Perdón, de comisario regio. Y tú sabes qué significaba eso. Que España nos veía como colonia. España nos veía como colonia. Y bueno, ¿no? Perú deberá disparar 21 cañonazos en señal de perdón a la bandera española. O sea, nos estaban humillando con esa cuarta condición. ¿Tú crees que Peset firmó estas condiciones? Sí, lastimosamente lo hizo. Mira, probablemente tú dirás, ¿no? Bueno, es mejor resolver las cosas de manera pacífica, ¿no? Porque PC tenía dos opciones. Era o firmar esto de acá, que prácticamente humillaba al Perú, o era ir y declarar la guerra a España. La gente pedía guerra, la gente ya pedía guerra por montones, pedía gritos. En las calles se escuchaba ya la guerra con España, ya querían guerra. Pero PC dijo, no, mejor de manera pacífica. Y firmó esto. ¿Cómo se le llamó a ese tratado que PC firmó? El tratado Vivanco Pareja.